Bien, ¿cómo andan? Estamos nuevamente para ya entrar en el anteúltimo elemento que queremos desarrollar en esta propuesta, que es una política de la esperanza que hemos empezado a caminar cuando trabajamos el preludio y también el texto completo, la obra completa del Espíritu de la Esperanza de Byung-Chul Han, y desarrollamos, creemos o creímos que hay 5 elementos que pueden dar respuesta a lo que él en su texto plantea como la necesidad de desarrollar una política de la esperanza. Esa propuesta de 5 elementos comenzó recuperando al otro, dando espacio a la negatividad, o sea, poder no solo entender que el mundo no es todo positividad, la vida no es positividad, sino que hay negatividad, hay dolor, sufrimiento, hay frustración, hay fracaso, hay necesidad de rispidez. Por eso también hablamos de la estética de lo pulido. Hablamos de la necesidad de recuperar el nosotros, ¿no? En esa búsqueda del otro, en la alteridad, y entonces al encontrar la alteridad, también dar pie a la negatividad, por tanto, como alteridad da posibilidad del nosotros, y nos preguntamos qué nosotros buscar. De hecho, el sujeto de la esperanza es el nosotros, dice Byung-Chul Han. Y ahora estamos entrando en algo que pareciera que no aparece en la obra de Byung-Chul Han, pero sí aparecen los conceptos, y cuando vamos a otros textos, bueno, nos da pie para hablar de estas dos acciones que consideramos em, podrían dar pie a un nuevo elemento para esta política de la esperanza. Y me parece que cualquiera que quiera llevar a cabo, cualquier comunidad, cualquier colectivo, cualquier grupo, cualquier organización que quiera llevar a cabo una reflexión sobre las posibilidades de una política de la esperanza, necesita contemplar y fusionar horizontes. Son como dos acciones distintas que nosotros las vamos a juntar. En el video que hablamos de la política, que hablamos del libro, El Espíritu de la Esperanza, hablábamos allí de fusionar horizontes, por lo menos mirarlos juntos o algo por el estilo. Entonces, nada, acá no queremos ser muy profundos en desarrollar grandes teorías y demás, sino que nos queremos centrar fuertemente en algunos elementos que hacen al desarrollo del texto que estamos hablando, pero también a la hora un poco de Han, que obviamente toma de otros pensadores. Por un lado, si nosotros reconstruimos, recuperamos, caminamos hacia un nosotros, ¿no? Ese nosotros no es un estado de homogenización, no es el nosotros del neoliberalismo, ¿no? Que homogeniza, que elimina las diferencias, que incluso si uno, como es pura positividad, si uno no ingresa en ese nosotros, está cancelado, está por fuera, está marginal, etcétera, etcétera, sino que es otro tipo de nosotros. Y ese tipo de nosotros da lugar también a a la necesidad del diálogo, de la dialéctica, ¿no? No, ya no es la estética de lo pulido y la ética de lo pulido, del no confrontar. Al contrario, es el espacio, la esperanza, digamos, que mira hacia lo no nato, hacia lo nuevo, hacia lo venidero. Tal vez no tengamos claro qué es eso concretamente, pero necesita de nuestra conformación del nosotros, y ese nosotros implica estos elementos. Entonces, en ese sentido, este nosotros nos tiene que obligar a pensar primero en esta idea del contemplar, que aparece fuertemente en Han en Vida Contemplativa, que igual aparece en el texto aparece el concepto de inactividad, del espíritu de la esperanza. Un elemento es este, ¿no? O sea, como retoma de Nietzsche Han en algún momento, hay que aprender a mirar, ¿bien? Y nos diferenciamos del ver. El ver como simple acto físico, fisiológico, ¿no? Superficial, como la acción del ojo, digamos, o del sistema eh, del sentido de la vista, ver. Necesitamos aprender a mirar. Y mirar con esta otra, implica esta otra profundidad, que junto a la idea de la inactividad o la validez de la inactividad, como en el sentido de poder mirar, implica también
detenerse, y es válido ese detenerse, nos lleva a la contemplación. Entonces, como una sociedad de la hiperactividad, de la hiperatención, de la atención flotante, de la atención partida en 50 millones de frentes, aprendemos a mirar y aprendemos a contemplar. Y esto implica un ejercicio muy interesante porque no solo es una cuestión individual, sino tiene que ver con un nosotros. No es uno solo ensimismado en uno, buscando su centro o contemplando el mundo. No se trata de eso tanto, sino que me parece que se trata de, che, nos sentamos y contemplamos. Hay un espacio donde nosotros nos detenemos el mundo para poder mirar juntos. ¿Y qué miramos? El horizonte. Ahora, en esta idea de horizonte vamos a traer un poco a Gadamer, ¿bien? Gadamer plantea los horizontes de comprensión, o sea, nosotros aprendemos el mundo, lo interpretamos a partir de nuestros horizontes de comprensión, que obviamente se van ampliando a medida que uno va históricamente, políticamente, contextualmente, etcétera, etcétera. Pero el horizonte de comprensión es lo que nos permite aprender aquello que queremos interpretar, queremos conocer, el mundo circundante. La fusión de horizontes es cuando acontece cuando el horizonte de comprensión de uno, del sujeto, intenta encontrarse con aquella alteridad que es el que es el horizonte de comprensión del objeto a interpretar. Y nosotros vamos a entender que en esta fusión de horizontes hay dos sujetos con horizontes de comprensión diversos que necesitan fusionarse. Y entonces necesitamos espacios donde la inactividad no se considere algo inválido, ¿no? O sin valor, o innecesario, o un ocio mal gastado, sino necesitamos espacios donde este espacio de inactividad nos permita contemplar, mirar nuestros horizontes de comprensión y poder ir fusionando estos horizontes distintos, otros, ¿no? Para poder alcanzar cada vez más horizontes que nos lleven más lejos, o más lejos en el sentido de que nos permitan mirar más allá de nuestras propias comprensiones. Esto es muy parecido también a cuando hablábamos de la aparición del otro. Bien, ahora la sola presencia del otro y la sola acumulación de otros en nosotros no va a tener sentido si no podemos con esos otros contemplar. Bien, y de esa manera poder caminar hacia horizontes comunes. El horizonte de sentido es un concepto muy importante dentro de la esperanza. De hecho, el horizonte de sentido es la idea de esperanza como horizonte abierto. Estoy buscando algún concepto, algún fragmento que plantee esta cuestión de la importancia del horizonte. Acá hay alguno que hace recuerda lo de: en el núcleo de la actividad suprema anida el sentido de una inactividad. La esperanza nos inicia en un ámbito ontológico que la voluntad no alcanza. Bueno, ahí es donde aparece. La esperanza activa no se aviene a resignarse a la que no debería existir, soñando despierta. Bueno, cuenta un poco que parte de la inactividad surge el actuar. O sea, de esa posibilidad de nosotros entender la inactividad por sí misma, va a surgir la posibilidad de tener una acción transformadora. Bueno, les voy a leer algunas ideas que redacta Han. Estas cosas tienen que hacer antes de armar las clases, ¿no? Pero hay muchas ideas que uno quiere como ir poniendo y entonces dice, no, bueno, no vamos a leer nada porque se va a hacer más extenso y no va a terminar de decirse lo que se quiere decir. Entonces, ¿por qué nosotros este elemento de contemplar y fusionar horizontes? Bueno, porque nosotros estamos pensando que una política de la esperanza tiene que empapar cualquier tipo de planificación, acción, generar criterios, generar formas de comprensión, etcétera, etcétera, de aquellos que quieran planificar, caminar, ¿no?, hacia una política de la esperanza o con una política de la esperanza. Entonces, aquellos que se sientan a decir, che, ¿cómo vamos a encarar el año laboral, el espacio educativo? ¿Qué cosas cómo podemos educar en la esperanza? Bueno, hay que desarrollar una política de la esperanza. Y entonces, si esa política de esperanza no tiene espacios para que todos puedan aprender a contemplar, y en el contemplar cada uno conocer los horizontes, acercarse a los horizontes de comprensión del otro y luego
fusionarlos para alcanzar mundos donde quepan todos los mundos, diría el subcomandante Marcos, es muy difícil que la política de esperanza pueda realmente ser válida y tener algún éxito posible. Si la palabra éxito va de la mano de la esperanza, que me pareciera como plantea Han, no. Pero éxito en el sentido de que sea realmente un camino de transformación de la realidad hacia algo nuevo, que volvemos a insistir, no hay un objetivo donde ir, sino más bien desarrollar un estado, una forma de estar en el mundo. Esa forma de estar en el mundo, que parte de ese estado emocional básico que es la esperanza, sería revolucionaria para lo que caracteriza la actualidad. No se trata de volver al pasado, donde capaz que alguno dice, yo con este programa político me sentía más cómodo, porque también esos programas políticos son parte del mundo actual. Necesitamos, sí, tal vez tomar experiencias, ideas, convicciones de estas cuestiones, pero necesitamos ir hacia otro lugar. Por eso, el último punto es el salto, ¿no? Esta cosa media rara que plantea Byung-Chul Han y que también Heidegger y otros más, de bueno, cómo se hace realmente un camino o un paso hacia la esperanza. Por lo pronto, podemos parar la pelota, como decimos, y contemplar, mirar con otros, fusionar horizontes de comprensión para poder caminar, para poder construir un mundo que refleje o que en donde abunde la esperanza. Quiero que pensemos la pregunta.